Hoy vamos a conversar, vamos a reflexionar sobre el plan de Dios con su iglesia. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿Qué es lo que se propone Dios con su cuerpo? Vamos a estar leyendo en el capítulo 3 de Efesios, los versículos 8 al 13. Vamos a comenzar leyendo el texto. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Padre, te damos las gracias nuevamente y te pedimos ahora que estamos comenzando a recibir tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos, tú abriendo nuestros corazones, tú transformándonos, Padre. En nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Déjenme comenzar preguntando. Cada quien contéstelo en silencio. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué piensan ustedes cuando hablan sobre la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Probablemente muchas personas hoy en día dirán que la iglesia es un lugar al que van a encontrarse con Dios, que es un espacio físico, que es un edificio, un sitio en el que encuentran paz, un sitio en el que encuentran refugio frente a los problemas de la vida, tal vez un lugar en el que son animados, que son guiados para llevar vidas prósperas, vidas exitosas, vidas felices. Mucha gente va a la iglesia hoy en día buscando eso. Va a la iglesia, van a un lugar esperando recibir algo, recibir guía, prosperidad, ser guiados para ser exitosos y felices. Tal vez otros dirán que es un sitio en el que aprenden a conocer a Dios para ganarse el derecho de ir al cielo. Hay muchos que lo ven de esa manera. Que en la iglesia aprendemos cómo debemos caminar para poder agradar a Dios y ganarnos el derecho a entrar en el cielo. Y es muy probable que muchos de los que estamos hoy sentados aquí, en algún momento pensáramos de forma similar. Probablemente muchos de los que estamos aquí en algún momento pensamos que la iglesia era un lugar al que vamos a ser guiados, a ser ayudados a prosperar, a ser enseñados para poder caminar y agradar a Dios. Pero si nos hemos confesado cristianos y hemos puesto atención a lo que dice la Biblia con respecto a la iglesia, nos hemos dado cuenta que la verdadera iglesia, como el Señor la instituyó, no tiene absolutamente nada que ver con eso. No tiene nada que ver con el concepto que el mundo maneja sobre lo que es la iglesia. En primer lugar, la iglesia no es un lugar al que uno va. La iglesia no es un edificio de ladrillos con bancos en los que uno se sienta. No es un espacio físico que está aquí o allá o allá. La iglesia no es un club al que vamos para pasar un rato agradable con personas que nos caen bien, con personas que vemos tal vez una vez a la semana y con las cuales no tenemos mayor vínculo sino el vernos un rato, un día a la semana y compartir y conversar un rato. La iglesia no es un edificio, no es un club. La iglesia no es sencillamente un lugar al que vamos. No es tampoco un lugar en el que aprendemos a ser mejores personas. No es un lugar en el que nos enseñan cómo servir a otros. La iglesia, como la define la Biblia en muchos pasajes, es el cuerpo de Cristo. Es la expresión visible del Dios invisible, formado por todos aquellos que el Señor, por su gracia y a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ha rescatado de una condenación eterna a causa del pecado. Amén. La verdadera iglesia
Es un ente invisible a los ojos del hombre. La verdadera iglesia no la podemos ver con estos ojos. Es un ente invisible formado por todos aquellos que Él, en su gracia, ha salvado y ha llamado a ser discípulos. La iglesia no está conformada por un grupo de personas que están y no están. La iglesia está conformada por las personas que Él ha salvado y a los que ha llamado a ser discípulos. Algunas personas dicen, yo soy cristiano, pero eres discípulo de Cristo. No, bueno, discípulos son algunos. Todo cristiano es un discípulo de Cristo. La verdadera iglesia, como la define la palabra, en primer lugar está sujeta a la autoridad de su cabeza, que es Cristo. Él es quien la gobierna. Está gobernada por Dios, está gobernada por Cristo. Y tiene un propósito que no depende de los deseos o de los planes de sus miembros, o de los deseos o los planes de su pastor, o de los deseos o los planes de alguna persona en particular de la congregación, sino que depende enteramente de la voluntad de Dios. Una iglesia no es una institución que nace por los deseos o por las ambiciones de un hombre que tiene una visión. Una iglesia local es una expresión del cuerpo de Cristo que el Señor junta y llama para servirle a Él. Amén. Que fue quien la compró con su sangre, que es quien la edifica y que es quien la utiliza. Si queremos entender realmente qué es la iglesia, si queremos entender cuál es el propósito de Dios con su iglesia, hay una sola cosa que podemos hacer y es ir directamente a la fuente. No podemos entender el cómo y el porqué de la iglesia a través de libros de teología. Podemos leer en libros de teología sistemática todo lo que queramos sobre la iglesia. Pero si queremos entender verdaderamente qué es la iglesia, no podemos leerlo en libros que de alguna manera traten de explicar lo que la Biblia dice. Esto no se trata de conocer algunos datos o de tener acceso a cierta información. Para saber qué es la iglesia hay que ser iglesia. Amén. Para saber qué es la iglesia hay que participar de la iglesia. La iglesia es un cuerpo vivo. Es un cuerpo regido por Cristo a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Para entender qué es la iglesia y cómo encajamos nosotros, cuál es nuestro rol dentro de la iglesia, debemos dedicarnos a escudriñar las Escrituras y a participar del cuerpo. Amén. Hay una carta del Nuevo Testamento que habla mucho sobre la iglesia, que el tema fundamental de la carta es precisamente la iglesia, es la carta a los Efesios. Y a lo largo de toda esta carta, el Señor, por medio de Pablo, nos va dando una definición muy clara, pero también muy práctica, de qué es su iglesia. Y en el capítulo 3, particularmente en estos versículos que acabamos de leer, nos presenta una perspectiva muy precisa y muy diferente a lo que muchos cristianos piensan sobre el plan que Dios tiene con su iglesia. Y lo que vamos a ver hoy en este pasaje es precisamente eso. Son tres aspectos del plan de Dios con su iglesia. Vamos a empezar con el primero, que es el medio a través del cual Dios conforma y edifica su iglesia. El medio a través del cual Dios conforma y edifica a su iglesia. Permítanme que lea nuevamente los versículos 8 y 9. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. La primera clave para entender el medio a través del cual Dios conforma y edifica su iglesia está en la manera en que Pablo empieza ese versículo 9. Fíjense lo que él dice. Aunque soy el más insignificante de los santos, recibí esta gracia. Aunque soy el más insignificante de los santos, recibí esta
gracia. Hermanos, los santos no son un grupo selecto de siervos cuya conducta ejemplar los separa del resto, los hace especiales, los hace diferentes del resto de los cristianos. Los santos somos todos aquellos que hemos sido llamados y hemos sido separados por Dios para ser sus discípulos. Amén. En otras palabras, los santos son todos los verdaderos cristianos, todos aquellos que hemos sido rescatados por la sangre del Cordero. Amén. Y es a través de sus santos, a través de cada uno de sus discípulos, que Dios se da a conocer a las naciones y cumple sus propósitos. ¿Y cómo se da a conocer y cómo cumple sus propósitos? Como dice el texto, a través de la predicación de las incalculables riquezas de Cristo. Es a través de la predicación de las incalculables riquezas de Cristo, cuando los cristianos somos utilizados por Dios, cuando somos sus instrumentos para que su plan se dé a conocer y para que todos entiendan la realización, la consumación de ese plan a través de Cristo en la cruz. Dicho de manera sencilla, Dios utiliza su iglesia como el medio para darse a conocer, para dar a conocer la obra de Cristo entre las naciones, para que en todo lugar se conozca su plan. El medio que Dios utiliza para darse a conocer y glorificarse es su iglesia predicando el Evangelio. Amén. Iglesia que no predica el Evangelio no es iglesia. Iglesia que no da a conocer las incalculables riquezas de Cristo no es iglesia. No venimos a recibir de Dios todo lo que queremos que Él nos dé. Venimos a ser transformados, capacitados por Él para poder cumplir la comisión que Él nos pidió que cumpliéramos. ¿Cuál es esa comisión? Como dice Mateo 28, 18 al 20. Probablemente todos nos conocemos este pasaje casi que de memoria, pero vamos a escucharlo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, dijo Jesús. Por tanto, se me ha dado toda autoridad en los cielos y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan. Vayan. Prediquen las buenas nuevas, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y mientras estén haciendo eso, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. En función de esto, les pregunto, ¿y cuál es el propósito que Dios tiene con esto? ¿Con qué propósito Dios utiliza a su iglesia de esta manera? ¿Será, uno pudiera pensar, por amor a los hombres? ¿Será por el bien de la humanidad? ¿Será por el bien de los que va a salvar? ¿Será para que su nombre sea exaltado entre las naciones? ¿Cuál es el propósito final de Dios con su iglesia? Es algo que es crucial que entendamos, porque va a definir la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos como siervos de Cristo. Y eso nos lleva justamente al segundo aspecto de el sermón de hoy. Y es el propósito que Dios tiene con su iglesia. Permítanme leer los versículos 10 al 12 de nuevo. Y presten atención, lo voy a leer lento. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Y uno se pregunta, ¿qué? La sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. El propósito
de todo esto, el fin último que Dios persigue al salvar un pueblo, al formar una iglesia para que predique las incalculables riquezas de Cristo, es que su sabiduría en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A las naciones. A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Si esto no estuviese escrito en la palabra, uno diría, ¿ah? ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta declaración? ¿Se dan cuenta de la magnitud que tiene lo que el Señor nos está diciendo en estas líneas? En pocas palabras, el propósito de Dios con su iglesia no es solo salvar a un grupo de personas o glorificar su nombre aquí en la tierra. Lo que Él ha hecho, lo que Él sigue haciendo en y a través de aquellos a quienes Él ha salvado, tiene el propósito de que su infinita sabiduría, en toda su diversidad, sea conocida hoy, ahora, en los cielos, entre las cortes celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús. Y de nuevo, podemos leer esto una y otra y otra y otra y otra vez y nunca vamos a dejar de asombrarnos. Uno se pregunta, Señor, ¿y cómo es que tu sabiduría puede darse a conocer en los cielos a través de una iglesia conformada por pecadores en proceso de santificación? ¿Cómo es posible que tu sabiduría, Señor, puede darse a conocer entre las cortes celestiales a través de nosotros que somos tan imperfectos? ¿Cómo puede un Dios santo y perfecto tener un propósito tan sublime con nosotros que seguimos siendo imperfectos y que seguimos siendo pecadores? Y que caminamos 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos para adelante y damos uno para atrás. ¿Cómo, Señor, es esto? Es que tú vas a mostrar tu sabiduría en los cielos a través de nosotros. Y la clave para responder a esta pregunta la encontramos en el versículo 12. La sabiduría de Dios se da a conocer en los cielos a través de la iglesia, porque aún siendo nosotros quienes somos, aún siendo pecadores, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Lo que sería inconcebible a causa de nuestro pecado es posible a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Hermanos, solo en su infinita sabiduría, solo en su infinito amor, Dios podía concebir un plan como este. Lo que no podía rescatar el hombre, el mismo Creador lo rescató. Y los beneficiarios de ese plan somos nosotros. Si lo pensamos, Él no murió por los ángeles. Murió por nosotros. Amén. Yo no sé si a ustedes les ha caído la locha de lo que esto significa. El creador absoluto de todo el universo. El que conoce cada estrella por nombre. El que sostiene en su mano todas las cosas. El que pudiera decir y desapareció todo. El que habló y nos creó a nosotros para recrearnos a nosotros. Se hizo hombre y murió en una cruz y entregó su sangre para pagar por nuestros pecados. Tomó nuestras culpas, tomó nuestro lugar por nosotros. Amén. Gloria a ti, gloria a Dios. Solo en su sabiduría, solo un Dios santo, 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 infinitamente justo, infinitamente perfecto, infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso, podía diseñar y consumar un plan como este. Fíjense lo que dice Romanos 5, versículos 6 al 9. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Amén, amén, amén. Hermanos, ¿se dan cuenta que a través de nosotros, a través de su iglesia, el nombre de Dios es glorificado en los cielos?
no por quienes somos nosotros, no porque los ángeles dicen, oye, mira los que eligió. Mira, oye, qué capaz es este. Y mira aquella, wow, aquella sí que tiene buena conducta. Y mira el otro de allá, wow, qué iglesia tan bonita, qué iglesia tan bella, qué pueblo tan bello y tan obediente el del Señor. Eso no es la razón por la cual es glorificado. Él no es glorificado por quienes somos nosotros, no por lo que nosotros podemos ofrecerle a Él, sino por lo que Él planeó y ejecutó en favor de nosotros en la cruz. Amén. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros frente a esta realidad? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que esa obra maravillosa sea conocida y su nombre sea alabado y exaltado? ¿Cómo vamos a responder frente a esto? O sea, acabamos de ver que el propósito que tiene Dios con nosotros excede lo que nosotros podemos ver. A veces nosotros pensamos que Dios se va a glorificar porque la gente ve mi conducta, o porque yo ayudo a otra persona, o porque yo prediqué el evangelio y la persona a través del Espíritu Santo fue confrontada y nació de nuevo. Y que por eso es que el nombre de Dios se exalta acá en las naciones y que mi trabajo termina acá. Resulta que el nombre de Dios está siendo glorificado en las regiones celestiales a través de su iglesia. ¿Ustedes recuerdan a Job? Sí, cómo no. Job era un hombre a los ojos del mundo justo. Así mismo lo escribió el Señor. Sin embargo, Dios sometió a Job a unos sufrimientos terribles. Y no porque Satanás quiso castigar a Job, porque Satanás no estaba ni viendo a Job. Y fue Dios el que le preguntó, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Tú has visto a este hombre? Y Satanás dice, él te obedece porque tú lo has bendecido de mil maneras. Quítale todo lo que tiene. Y Job sigue glorificando al Señor. Bueno, pero es que te glorifica porque no has tocado su carne. Bueno, enférmalo. Pero no lo mates. Y Job sigue glorificando al Señor. ¿Cuándo se enteró Job en el libro de lo que Dios había hablado con Satanás? Nunca. Nunca. Job no tenía idea de que a través de él el nombre de Dios estaba siendo exaltado en los cielos y que Dios estaba pisándole la cabeza a Satanás y humillando a Satanás delante de las cortes celestiales a través de Job. Y de la misma manera nosotros no tenemos idea de cómo se glorifica el nombre de Dios en los cielos a través de su iglesia. Eso cambia, hermanos, la perspectiva de lo que nosotros somos como cuerpo. Cambia la perspectiva a lo que nosotros podemos ver, cambia la perspectiva de lo que nosotros podemos hacer o tocar aquí y pone nuestra mirada en la patria celestial. No a la que salimos, a la cual pudiéramos volver, sino a la que anhelamos llegar. Amén. Eso nos lleva al tercer aspecto del plan que Dios tiene con su iglesia, y es el costo que tiene para nosotros formar parte de esa iglesia. Y tal vez algunos se esté preguntando, pero ¿cómo qué costo? No dice la palabra que ya Jesús pagó el costo por nuestra salvación. No dice la palabra que ya Él murió. ¿Cómo qué costo? Déjenme que lea el versículo 13. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Hermanos, es una realidad que servir a Cristo va a generar sufrimiento para nosotros. De hecho, Jesús lo anunció muchas veces, y el ejemplo que vemos en la vida de Pablo, en los apóstoles, en los mártires, en la persecución de la iglesia a través de los siglos, no es otra cosa que una confirmación de lo que ya Jesús dijo que iba a ocurrir. Hoy en día la iglesia es perseguida. Hoy en día nosotros, cuando compartimos la palabra, recibimos oposición. Pablo mismo dijo que todo aquel que quiere
vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, también será perseguido. Y el detalle está en que ese costo que nosotros como cristianos pagamos por servir a Cristo no es el costo por nuestra salvación. No es algo que nosotros tenemos que pagar para ser salvos. Ese costo era impagable, ese costo lo pagó Jesús. Ese costo no lo podíamos pagar y Él lo pagó. El costo que nosotros pagamos es para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo. Pablo dice: les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. No se desanimen por esto que estoy pasando. ¿Por quién? Por ustedes. Esto que estoy pasando para ustedes es un honor. ¿Se dan cuenta? ¿O se han puesto a pensar del honor que significa que alguien esté dispuesto a sufrir por nosotros? ¿No nos sentimos nosotros honrados cuando alguien está dispuesto a sacrificarse por nosotros? Si alguien está dispuesto a sufrir por nosotros es porque nos ama. Y particularmente cuando esa persona sabe que nosotros no merecemos ser amados. Y esa persona nos ama y ese sufrimiento es un honor. Y Jesús estuvo dispuesto a sufrir por nosotros a pesar de nuestro pecado. Y eso para nosotros es el máximo honor. Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, estuvo dispuesto a sufrir por los efesios. Y para ellos, como lo es para nosotros, es un honor. El hecho, hermanos, es que el sufrimiento del cristiano no ocurre porque sí, no ocurre porque estamos tranquilos y sufrimos. Todo el mundo sufre en un mundo caído. El sufrimiento del cristiano, ¿de dónde sale? ¿De dónde nace el sufrimiento del cristiano? El sufrimiento del cristiano no ocurre cuando nos quedamos callados la boca, cuando no compartimos con otros el evangelio. Si somos, no sé si alguna vez vieron una película muy mala, por cierto, pero era bastante realista, que se llamaba El cristiano la secreta, algo así. Y era un cristiano que vivía, salía de la iglesia, inmediatamente se desarreglaba el pelo, se cambiaba y vivía y caminaba y cambiaba hasta la forma de... Y no le decía a nadie que era cristiano. Un cristiano no es cristiano, no sufre porque se calla la boca y porque no comparte el evangelio. El sufrimiento del cristiano comienza cuando por amor a los demás compartimos el mensaje de la cruz, a pesar de que sabemos que nos van a rechazar, a pesar de que nos van a tildar de locos, a pesar de que van a alejarnos, porque sabemos que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Y sabemos que a la iglesia a través de los siglos la han rechazado por ese mensaje. La pregunta es si estamos nosotros dispuestos o no a imitar el ejemplo de Jesús. ¿Estamos dispuestos, como hizo Pablo, a sufrir para que otros lleguen a conocer a Cristo, a sufrir para que otros crezcan en su relación con Él, a pesar de que ninguno de ellos los merece, como así tampoco nosotros lo merecíamos? Amén. Estamos dispuestos a hacerlo a pesar de que va a generar sufrimiento para nosotros, de que vamos a ser rechazados, de que vamos a ser perseguidos, de que se van a burlar de nosotros, que nos van a insultar, de que nos van a evitar y probablemente a perseguir. Estamos dispuestos a pagar el costo, no para ser salvos, sino para glorificar el nombre de Dios y ser un instrumento de Él para el beneficio de otros. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el costo de formar parte de la iglesia, aunque pueda parecer alto, aunque pueda parecer muy alto, es ínfimo en comparación al costo que pagó Jesús por nosotros? El costo que nosotros debimos haber pagado era una condenación eterna. Lo que merecíamos era la ira de Dios y fuimos salvados de la ira de Dios por la sangre de Cristo. Quien recibió la ira en esa cruz, la ira de su Padre, fue Jesús en nuestro lugar. Nos quitó y se puso Él. Lo que nosotros estamos pagando es nada.
nosotros no hubiésemos resistido la ira de Dios desatándose sobre nosotros. Y además de ser ínfimo el costo, tiene consecuencias eternas. Cada persona a la cual le llega el Evangelio a través de nosotros y es salvada por nuestro Señor, va a recibir consecuencias eternas por lo que el Señor hizo a través de nosotros. Somos elementos suyos, somos instrumentos del Señor para bendecir eternamente a otras personas y para glorificar su nombre. Amén. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo o no estamos dispuestos a pagar el costo? Lo que hemos visto en estos versículos, hermanos, tiene el poder de transformar por completo nuestra perspectiva de lo que es la iglesia, de lo que significa formar parte del cuerpo de Dios. Y tenemos que estar claros, lo que se comparte hoy en día en muchísimos púlpitos nos presenta es a un Dios que está allí para suplir nuestras necesidades, casi que un genio de la lámpara, el que le decimos dame, y que es una cuenta inagotable, una chequera inagotable que nos da y nos da y nos da y nos da y nos da. Y nos demos cuenta o no, el evangelio que se predica hoy en muchas iglesias, el evangelio moderno, no tiene a Cristo en el centro, tiene al hombre en el centro. Y eso no es el evangelio. Lo que hemos visto hoy en este pasaje, lo que el Señor nos presenta a través de este pasaje, debe abrir nuestro corazón, debe abrir nuestra mente para darnos cuenta que aunque nosotros somos beneficiarios de la obra de Jesús en la cruz, aunque sí hay un beneficio para nosotros, fuimos salvados de una condenación eterna por su sangre. El propósito final de la obra no era nuestra salvación, era su gloria. Amén. Era dar a conocer su infinita sabiduría en toda su diversidad en las regiones celestiales. Es que el nombre de Dios se glorifique, no solo aquí en la tierra, en toda la creación. Sí, hemos recibido el beneficio infinito de ser salvos, pero somos salvos para la gloria de Dios. Amén. Hemos sido salvados para compartir las buenas nuevas, para predicar las incalculables riquezas de Cristo, para dar a conocer el plan de Dios entre las naciones. Por medio de la obra que Él hizo en nosotros, en esa cruz, su sabiduría se da a conocer en los cielos, en las regiones celestiales. Ese perdón inmerecido que nosotros recibimos por la sangre del Cordero. Grita en los cielos cuán grande es la sabiduría de Dios. Amén. Si respondemos a ese milagro, a esa salvación, imitando el ejemplo de Jesús, si respondemos cumpliendo la labor que se nos ha encomendado, vamos a sufrir, con toda seguridad. Como dice nuestro hermano, es impepinable. Vamos a sufrir. El solo hecho de compartir el evangelio con otra persona ya nos pone en una situación en la que ya empieza el sufrimiento. Y de ahí para adelante puede venir de todo. Vamos a encontrar oposición, pero vamos a estar dando la gloria a Dios al mostrar solamente un poquito del amor que Él mostró por nosotros en esa cruz. Amén. No podemos hacer lo que Él hizo, pero sí podemos entregarnos y estar dispuestos a sufrir por otros. Y vamos a estar siendo usados por Él para impactar la eternidad de aquellos que reciban el mensaje. Amén. Fuimos llamados a predicar las incalculables riquezas de Cristo. Somos un medio a través del cual Dios se da a conocer, no solo aquí en la tierra, sino en las regiones celestiales. Y somos su instrumento para que otros lleguen a sus pies y reciban una salvación eterna. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a emprender
la obra, estamos dispuestos a aceptar el llamado, estamos dispuestos a ser la iglesia que Él quiere que seamos, y es una respuesta que si lo pensamos, si la pensamos, probablemente nos echamos para atrás. Esto no se trata de pensarlo, hermano. Esto se trata de poner las cosas en una balanza. Lo que Él hizo, lo que Él pagó, versus el precio que nos pide. No hay nada que pensar. Vamos a meditar esta semana sobre este pasaje. Vamos a venir a la presencia del Señor y pedirle guía. Que sea Él ayudándonos a entender aquí adentro, en el corazón, su llamado, el propósito que tiene con nosotros como iglesia. A que quitemos esta visión cortica que tenemos de lo que es la iglesia, que nos permite solo ver un pedacito y podamos ver el cuadro completo. Porque eso nos va a permitir vivir nuestra vida como cristianos con una perspectiva que está puesta en la eternidad, que está puesta en las regiones celestiales, que está puesta en la gloria de Dios y no en nuestro beneficio o en el beneficio de otros. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, el honor, te damos la gloria, te damos las gracias, te damos nuestra alabanza, Señor, porque lo que nosotros pensábamos que era grande, no es grande, es infinito, Señor. El privilegio que pensábamos que teníamos como discípulos tuyos de predicar las buenas nuevas se queda corto, Señor, cuando lo vemos a la luz de tu verdadero plan, de tu verdadero propósito con nosotros como iglesia, Señor. Nos quita el aliento, Padre, entender que a través de nosotros, siendo nosotros como somos, siendo pecadores, siendo imperfectos, Señor, tu nombre se glorifique en el cielo. Tu sabiduría se dé a conocer en las regiones celestiales, Señor. Que nos hayas elegido, que hayas pagado el precio por nosotros, que nos hayas rescatado, Señor, no mereciéndolo. Gracias, Señor, porque el costo que tú pagaste fue tan grande. Y el costo que nos pides pagar a nosotros para tu gloria es tan pequeño, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo esté todo el tiempo, Señor, confrontándonos cuando queramos huir de la misión que nos ha puesto por delante. Cuando nuestra boca no quiera abrirse para predicar el Evangelio, Señor. Cuando temamos a sufrir. Cuando temamos a las consecuencias de vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Cuando temamos a lo que nos pueda pasar, Señor, por ser cristianos en un mundo que se opone a ti. Recuérdanos, Señor, el costo que tú pagaste. Recuérdanos el milagro que hiciste en esa cruz. Recuérdanos que fuimos llamados, salvados y llamados a predicar las incalculables riquezas de Cristo. A dar a conocer tu plan, que tu nombre se glorifica y su sabiduría se da a conocer en las regiones celestiales a través de nosotros, y que ese costo, Señor, no se compara con la gloria que nos espera en tu presencia. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos nuestras vidas, Señor, ponemos el futuro de este grupo que está aquí en tus manos. Sabemos que está en tus manos, Señor, pero nos entregamos a ti y te pedimos guía. Haz con nosotros lo que tú quieras hacer, Señor, para tu gloria. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu guía, bendícenos con corazones contritos y humillados delante de ti, con espíritus dispuestos, Señor, a salir y a predicar tu palabra, para tu gloria, sabiendo, Señor, que lo que no podíamos hacer, tú lo hiciste, que tenemos asegurada una herencia eterna en tu presencia y que somos instrumentos tuyos, Señor, para que tu nombre se conozca y se glorifique aquí, pero también allá arriba en los cielos, Señor. Amén. Gracias, Padre. En nombre de Cristo te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Amén y amén.